Muy buenos días, niños y niñas, feliz jueves. El día de hoy comenzamos con nuestro segundo tema de ciencias naturales, que seguirá relacionado con las plantas. Esta vez aprenderemos sobre su reproducción y crecimiento. Espero les guste mucho este interesante tema. Comenzamos. Antes de comenzar, recordemos que las plantas son seres vivos que producen su propio alimento mediante el proceso de la fotosíntesis, que se realiza cuando ellas captan la energía de la luz del sol a través de la clorofila. Esta se encuentra presente en sus hojas y convierten el dióxido de carbono y el agua en azúcares que utilizan como su fuente de energía. También debemos recordar que como las plantas son seres vivos, cumplen con un ciclo de vida, que podemos observar en el siguiente ejemplo. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Este ciclo varía de acuerdo a la especie de la planta. Hay algunas que son muy longevas, es decir, que pueden durar mucho tiempo en su periodo de crecimiento. Un ejemplo de este tipo de plantas longevas son las secuoyas. También hay plantas que tardan mucho en dar su primer fruto, es decir, que tardan en llegar a la parte de su ciclo donde se reproducen, como por ejemplo el cocotero, que puede tardar de 6 a 10 años para dar su primer fruto. Hoy aprenderemos que las plantas tienen diferentes formas de propagarse y crecer, y es que cada especie de planta se reproduce y se desarrolla en los lugares donde pueda obtener los nutrientes del suelo, el agua, el aire y la luz que necesita. Teniendo en cuenta esto, las plantas han desarrollado diferentes métodos para propagarse y reproducirse. Los principales son a través de semilla, estaca, bulbo y tubérculo. La propagación de plantas por semilla se produce en plantas con frutos y flores. Esta semilla debe estar madura y con un embrión sano para comenzar su proceso de reproducción. En este necesita del agua para ablandarla y que penetre en ella las sustancias que van a alimentar al embrión. También necesitará del calor del sol para darle fuerza al embrión y madurarlo. Una vez que esto sucede, el resultado de este ciclo es una nueva planta, que también podrá propagarse y producir nuevas semillas. Un ejemplo de una propagación por semilla la realizamos nosotros con nuestro germinador, y pudimos observar algunas partes del ciclo de vida de una semilla. El ciclo completo lo podremos observar en nuestra imagen de ejemplo, donde se encuentra el ciclo de la semilla de la planta de limón. Otro tipo de propagación es por estaca. Esta es una técnica de propagación vegetal en la que se utilizan trozos de tallos colocados en condiciones ambientales adecuadas para que sean capaces de generar nuevas plantas idénticas a la planta madre. Los pasos para propagar una planta por estaca son muy sencillos. El primero es cortar un trozo del tallo. El segundo es enterrarlo en forma inclinada, aproximadamente a unos 7 centímetros de profundidad en la tierra. Y el tercero es regar y poner al sol, esperando que le nazcan a esta estaca sus respectivas raíces. Aquí podemos observar un ejemplo de cómo se produce la reproducción por estaca de un geranio. Veamos con mayor detalle cómo se produce la propagación por estaca. Es importante mencionar que este es el método más importante para propagar arbustos ornamentales y leñosos como las higueras, los olivos, las plantas del té o las hermosas flores de cayena. Por otro lado, en la propagación por bulbos sucede algo muy interesante, ya que estos son partes engrosadas del tallo de una planta, donde se almacenan agua y sustancias muy nutritivas. Cuando un bulbo se planta, se inicia el proceso de creación de una nueva planta. Una vez madura un bulbo, puede generar otros, y aquí es donde se produce la propagación. Algunas de las plantas que se propagan por bulbos son los ajos, las cebollas, los cebollines, los tulipanes, lirios y el hinojo. Observemos con mayor detalle los ejemplos de las plantas que se pueden propagar por bulbos, de las plantas mencionadas anteriormente. Encontramos entre las imágenes una cabeza de ajo que se encuentra germinando,
unos hermosos tulipanes y unos hermosos lirios, un cebollín y un hinojo. Por último, aprenderemos sobre la propagación por tubérculo. Este tipo de propagación sucede ya que los tubérculos son partes de un tallo subterráneo o de una raíz, los cuales, si son plantados, producirán una nueva planta de la misma especie, tal como podemos observar en el ejemplo donde a partir de un tubérculo comienza a germinarse una planta que al madurar crea nuevos tubérculos. Entre las plantas que se pueden propagar por tubérculos encontramos las papas, la batata, la zanahoria, el jengibre y la cúrcuma. Observemos con mayor detalle en las imágenes cómo se produce este tipo de propagación por tubérculos. Encontramos entre estas imágenes una papa y un jengibre a los que le comienzan a salir nuevas plantas, así como también podemos observar una zanahoria y un racimo de papas recién sacadas de la tierra. Para finalizar, es importante recordar que una vez que se propagan las plantas, ellas comienzan, al igual que cualquier ser vivo, un proceso de crecimiento que se produce aumentando su tamaño y desarrollando sus diversas estructuras, que son raíz, tallo y hojas. Y dependiendo de la especie de planta que sea, pueden aparecer también espinas, frutos o flores que indican que ya llegó a la madurez. Para que esto suceda, las plantas necesitan elaborar sus propios alimentos, empleando 4 cosas muy básicas que consiguen en la naturaleza, que son luz solar, agua y sales minerales, dióxido de carbono y tierra para ser plantadas, crecer y propagarse. Y así es como hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy. Espero hayan prestado mucha atención. Nos leemos en el aula para poner en práctica lo aprendido de forma divertida. Recuerden que si quedó alguna duda, estoy a un mensaje de distancia.